Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con muchísimas ganas de chismear un poquito, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que simplemente no puedo creer. Y es que cuando vi la noticia, literal, me quedé en shock. Estamos hablando de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar en Love is in the Air, y de un regalo que Ande le hizo a Kerem. Un regalo, el precio te va a dejar boquiabierto. Sí, así como lo escuchas. Antes de que empecemos a sumergirnos en todo el drama, la sorpresa y el precio escandaloso, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis. Y así no te perderás ninguno de los chismes, noticias y análisis que te traigo sobre tus celebridades favoritas. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte nada. Te lo agradeceré muchísimo. Y no olvides dejar tu like si te gusta este vídeo, me ayuda muchísimo. Bueno, volviendo al tema principal. Ander Zel y Kerem Bürsin, ¿verdad? La química que tenían en pantalla era innegable, y aunque ahora cada uno sigue su camino, la historia entre ellos, su romance, su amor, siempre ha sido algo que nos ha mantenido pegados a la pantalla. Hubo rumores, confirmaciones, negaciones, pero al final, la magia entre ellos era evidente. Y como suele pasar en estas historias de amor, después de que terminan las relaciones, a veces quedan detalles, gestos, que nos revelan un poco más sobre cómo fueron las cosas realmente. Y el regalo que Ande le hizo a Kerem es precisamente uno de esos detalles que nos dan una nueva perspectiva. Resulta que después de su separación, Ande le hizo un regalo muy especial a Kerem. Un regalo que, por lo que se rumorea, está muy ligado a su relación y a su amor por la naturaleza. Y no estamos hablando de un ramo de flores, aunque también habría sido un gesto bonito. Estamos hablando de algo más grande, más impactante y con un precio, ya lo verán. Para entender bien este regalo, tenemos que recordar que Ande y Kerem, durante su relación, compartían una pasión por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Ambos son muy conscientes de la importancia de la ecología y del impacto que tienen nuestras acciones en el planeta. Y por eso su regalo no es algo material cualquiera. Eran muy abiertos en sus redes sociales sobre sus preocupaciones ambientales, participando en campañas de reciclaje, compartiendo información sobre la crisis climática y mostrando su apoyo a iniciativas sostenibles. Esta conexión con la naturaleza se reflejaba también en sus vidas privadas, donde se sabe que preferían actividades al aire libre, como senderismo, picnics en parques y visitas a reservas naturales. Esta pasión compartida creó una conexión especial entre ellos, y es algo que, al parecer, Ande quiso honrar con su regalo. ¿De qué estamos hablando entonces? De un árbol. Sí, un árbol. Pero no cualquier árbol, amigos. Este árbol, según las fuentes, está ubicado en un lugar muy especial y tiene un significado muy profundo. Se dice que Ande le regaló a Kerem un árbol en un proyecto de reforestación. Imagínense. Un símbolo de vida, de crecimiento, de amor perdurable. Un gesto que demuestra que aunque el romance haya terminado, el cariño y el respeto pueden permanecer. La elección del árbol en sí misma es significativa. Los árboles son símbolos universales de vida, esperanza y renovación. Representan la conexión con la tierra, la estabilidad y el crecimiento. Regalar un árbol a alguien es como desearle una vida próspera y llena de futuro. En el contexto de una relación que ha llegado a su fin, pero donde aún persiste el respeto y el cariño, el gesto cobra una dimensión aún mayor. Es una manera de decir, aunque nuestro camino juntos haya terminado, te deseo lo mejor y espero que sigas floreciendo. Pero, ¿qué tiene de escandaloso el regalo? El precio, por supuesto. Porque no es solo un árbol plantado en cualquier lugar. Este árbol forma parte de un proyecto de reforestación muy prestigioso y que, según fuentes cercanas, fue elegido cuidadosamente por Ande. Y adivinen que el costo de este árbol, incluyendo su plantación, cuidado y mantenimiento durante un periodo de tiempo, es sorprendente. Se estima que el precio de este regalo verde ronda los miles de euros. Sí, amigos, has oído bien. Miles de euros. Esto, por supuesto, incluye todo el proceso, la selección del árbol, la plantación en un lugar adecuado para su crecimiento, el seguimiento y los cuidados necesarios para que el árbol se desarrolle correctamente. Pero, ¿por qué un precio tan elevado para un solo árbol? ¿Qué justifica esta inversión?
Bueno, hay varias razones. Primero, la calidad del proyecto de reforestación. Estos proyectos suelen ser muy cuidadosos en la selección de las especies de árboles, el tipo de suelo, y la ubicación ideal para su crecimiento. No se trata simplemente de plantar un árbol en cualquier lugar. Se analizan cuidadosamente las condiciones del terreno, el clima y las necesidades específicas de cada especie. Esto asegura que el árbol tenga las mejores condiciones para crecer y prosperar. Además, los proyectos de reforestación de alta calidad suelen estar a cargo de profesionales con experiencia en silvicultura y ecología, lo que garantiza una gestión adecuada del proyecto. Segundo, el impacto ambiental. Al plantar un árbol, se contribuye a la lucha contra el cambio climático, se mejora la calidad del aire y se protege la biodiversidad. Los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a reducir el efecto invernadero y a mitigar el cambio climático. Además, los árboles liberan oxígeno, mejorando la calidad del aire y beneficiando la salud humana. Los proyectos de reforestación también pueden contribuir a la conservación de la biodiversidad, al proporcionar hábitat para animales y plantas. Tercero, el simbolismo. Un árbol es un símbolo de esperanza, de futuro, de crecimiento personal. Es como decir, aunque nuestra relación terminó, quiero que sigas creciendo y floreciendo. El gesto de Ande en este sentido es muy significativo. Demuestra que a pesar de la separación, aún existe un cariño y un respeto profundo hacia Kerem. Es una forma de honrar su relación, su conexión con la naturaleza y de desearle lo mejor en su futuro. Pero la cosa no termina ahí. La elección de este regalo y el precio que conlleva nos dan mucho que pensar sobre la relación entre Ande y Kerem. ¿Realmente se separaron en malos términos? ¿Queda un cariño y un respeto muy profundo entre ellos? Es una forma de demostrar que, a pesar de todo, se desean lo mejor. Y aquí es donde entra la especulación. Porque claro, en el mundo de las celebridades, todo es susceptible de ser analizado. ¿Fue un gesto romántico? ¿Fue una forma de dejar huella en la vida de Kerem? ¿Fue una estrategia de relaciones públicas para mantener el interés del público? O tal vez simplemente fue un regalo sincero de una persona que se preocupa por otra. En el mundo de las celebridades, cada acción, cada gesto, es analizado al detalle. La vida privada se convierte en un espectáculo público, y las interpretaciones se multiplican. En el caso de Ande y Kerem, la separación fue un evento que generó mucha tristeza entre sus seguidores. Muchos esperaban que su amor perdurara, y la noticia de su ruptura fue un golpe duro. Por eso cualquier gesto que implique una conexión entre ellos, por mínima que sea, es interpretado con gran interés. ¿Fue un gesto romántico? Es posible que Ande haya querido demostrar que a pesar de la separación, aún conserva un cariño especial por Kerem. El regalo del árbol podría interpretarse como una muestra de gratitud por los momentos compartidos y como un deseo de que él tenga una vida plena y feliz. ¿Fue una forma de dejar huella en la vida de Kerem? El árbol, al ser un símbolo de vida y crecimiento, podría representar un deseo de que Kerem siga adelante y alcance sus metas y sueños. Es como decir, quiero que recuerdes nuestra relación con cariño, y que sepas que te deseo lo mejor en tu camino. ¿Fue una estrategia de relaciones públicas para mantener el interés del público? Esta es una posibilidad que no se puede descartar. Las celebridades a menudo utilizan gestos y acciones que generan interés mediático para mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en este caso, el gesto de Ande parece ser más personal y sincero, dada la conexión que ambos tienen con la naturaleza. O tal vez simplemente fue un regalo sincero de una persona que se preocupa por otra. La opción más sencilla y, quizás, la más probable. A veces los gestos más sencillos son los más significativos. Ande, al regalarle un árbol a Kerem, podría haber simplemente querido demostrarle su aprecio y desearle lo mejor. Lo cierto es que este regalo ha generado muchísimos comentarios en redes sociales. Algunos aplauden el gesto de Ande, destacando su compromiso con el medio ambiente y su sensibilidad. Otros se sorprenden por el precio y se preguntan si realmente es necesario gastar tanto dinero en un regalo. Y no falta quienes especulan sobre el significado del regalo y las verdaderas intenciones de Ande. En las redes sociales, la noticia del regalo de Ande a Kerem se convirtió en un tema de conversación viral. Los seguidores de ambos artistas expresaron sus opiniones y compartieron sus reflexiones.
Algunos elogiaron el gesto de Ande, destacando su compromiso con la naturaleza y su sensibilidad hacia Kerem. Consideraron que el regalo era una muestra de madurez y respeto, y que demostraba que la separación no había sido traumática. Otros, sin embargo, se mostraron sorprendidos por el precio del regalo. Algunos se preguntaron si era necesario gastar tanto dinero en un solo árbol, y si ese dinero no podría haber sido utilizado para otros fines más importantes. Otros especularon sobre las verdaderas intenciones de Ande, y si el regalo no era más que una estrategia para llamar la atención. En cualquier caso, la noticia del árbol que Ande regaló a Kerem ha vuelto a poner a esta expareja en el centro de la atención mediática. Y es que, ¿quién no se siente intrigado por este tipo de gestos? Demuestran que a veces el amor y el cariño pueden trascender las barreras de la relación sentimental. La historia de Ande y Kerem sigue siendo un tema de interés para sus seguidores. Su romance en Love is in the Air cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y su relación fuera de la pantalla generó gran expectativa. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, su legado como pareja televisiva sigue vivo en la memoria de sus fans. En resumen, la historia del regalo de Ande a Kerem es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo de las celebridades. Un gesto simple como el regalo de un árbol puede generar múltiples interpretaciones y despertar la curiosidad del público. La elección del regalo, su significado simbólico y el precio que conlleva, nos invitan a reflexionar sobre el amor, el respeto y la importancia de la naturaleza. Es una historia que nos recuerda que a veces, los gestos más pequeños pueden tener un impacto significativo. Así que, para resumir, Ande Erçel le regaló a Kerem Bürsin un árbol en un proyecto de reforestación, un gesto que destaca su preocupación por el medio ambiente y que además, representa un símbolo de vida y crecimiento. El precio de este regalo asciende a miles de euros, un detalle que ha sorprendido a muchos y que ha generado todo tipo de especulaciones sobre el verdadero significado de este gesto. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les sorprendió el regalo? ¿Qué opinan sobre el gesto de Ande? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones. Me interesa mucho saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chismecito, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudarán muchísimo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.